Padre Santo, en el nombre poderoso de Jesús, hoy levanto mi voz como una trompeta en medio del valle donde muchos sienten el peso del dolor, la enfermedad, la ansiedad y el fracaso, y proclamo que tu luz irrumpe como un amanecer que no se retrasa, que tu misericordia corre como un río que no se detiene, que tu palabra es un martillo que rompe la piedra de la duda y el miedo. Y mientras hablo en fe, declaro que cada corazón que me escucha comienza a latir al ritmo de tu esperanza. Que cada mente oprimida por pensamientos oscuros empieza a respirar libertad. Porque tú, Señor, no eres un recuerdo del pasado, sino una presencia viva que actúa hoy, aquí, ahora, tocando nervios agotados, sanando úlceras escondidas en el alma, secando lágrimas que nadie vio, enderezando espaldas curvadas por el peso de la culpa. Y aunque el enemigo ha susurrado que es tarde, que es imposible, que todo terminó, hoy denuncio esos susurros como mentiras, como sombras que huyen del fuego de tu verdad. Y llamo por su nombre los engaños que atrapan, el autorreproche que encadena, la comparación que roba el gozo, la ansiedad que agrede como un ladrón de medianoche, el recuerdo del fracaso que se levanta como un gigante burlón. Los expongo ante tu trono y ordeno que caigan por tierra, porque donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Y yo lo creo, lo hablo y lo veo, como quien ve partir las nubes y aparecer la cima de la montaña después de la tormenta. Y en ese mismo espíritu convoco a tus ángeles ministradores enviados a favor de los herederos de salvación, para que rodeen ahora cada casa, cada habitación, cada hospital, cada oficina, cada transporte donde viaja un alma cansada, y traigan la atmósfera del cielo, paz que sobrepasa entendimiento, orden en el caos, claridad en la niebla, dirección en la encrucijada, una ternura que desarma la dureza y una fuerza que rompe cadenas antiguas, cadenas de palabras maldichas, cadenas de diagnóstico que nunca fueron tu veredicto, cadenas de pacto con el miedo que hoy quedan anulados por el pacto de la sangre del Cordero. Y mientras desato estas palabras, siento que la fe se enciende como brasa que se vuelve llama. Y esa llama no es emoción pasajera, es convicción eterna. Es tu reino irrumpiendo en el terreno de lo imposible. Porque las imposibilidades son el taller donde tú muestras tu gloria. Y por eso me atrevo a declarar milagros hoy, no mañana, hoy. Nervios que se calman, insomnios que ceden, ritmos cardíacos que se ordenan, sistemas inmunológicos que se fortalecen, dolores crónicos que se aflojan como nudos que ceden bajo una mano experta, huesos que recuperan densidad, hormonas que vuelven al equilibrio, y también milagros en lo invisible, ansiedad que suelta las garras, pánico que se evapora, pensamientos repetitivos que se desarman, voces internas tóxicas que se silencian ante la voz del buen pastor. Y a la vez levanto banderas sobre los que se sienten en ruina financiera, en laberinto familiar, en fracaso sentimental. Digo, sobre esa ruina hay planos nuevos, hay cimientos nuevos, hay muros que se levantan rectos, hay puertas que se abren donde antes había paredes. Porque el Dios que resucita no solo levanta cuerpos, también resucita proyectos, matrimonios, vocaciones, propósitos. Y yo oro ahora por el que se mira al espejo y solo ve errores, que hoy vea diseño, que hoy vea llamado, que hoy vea la huella de tu mano. Oro por la que lleva años intentando y no logra, que hoy sienta empuje de viento a favor, conexiones divinas, encuentros clave, favor inmerecido que desarma protocolos. Y proclamo que mientras la mente dice no puedo,
El espíritu recibe todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y esa frase no se queda en el aire. Entra a los pulmones como oxígeno fresco. Entra a los huesos como médula nueva. Entra a la historia personal como capítulo que cambia el argumento. Y en esa misma línea desenmascaro la psicología oscura del adversario. El enemigo ofrece atajos que terminan en precipicio, promete alivio que es anestesia venenosa, regala distracciones que son jaulas doradas. Por eso, en el nombre de Jesús, quiebra ahora la alianza con toda pantalla que esclaviza, con todo hábito que agota, con toda relación que roba identidad, con toda palabra heredada que no vino del cielo. Lo quiebro, lo suelto, lo anulo y llamo sobre ti la mente de Cristo. Claridad para decidir, valentía para renunciar, ternura para perdonar, sabiduría para esperar, diligencia para construir. Porque hoy no estás retrocediendo, hoy estás tomando terreno. Hoy tus pies pisan firmeza donde antes había pantano que cae. Y escucho como en lo espiritual caen cadenas al suelo, clean, 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 una a una, hasta que las manos se sienten livianas y las rodillas quieran danzar. Y si alguno dice, no siento nada, yo respondo, no caminas por sentir, caminas por fe. Y la fe trae la evidencia, y cuando la evidencia llega ya estabas en camino. Así que no te detengas, levanta los ojos. Mira que hay carros de fuego rodeando la colina. Hay ángeles con espada desenvainada. Hay puertas antiguas abriéndose de par en par. Hay números rojos que se vuelven provisión. Hay historiales clínicos que se reescriben con tinta nueva. Hay niños durmiendo en paz después de noches inquietas. Hay mujeres y hombres respirando profundo y sonriendo sin motivo aparente, porque tú, Señor, has entrado a la escena, y donde tú entras cambia la atmósfera, y donde cambia la atmósfera se multiplican las posibilidades, y donde se multiplican las posibilidades aparece la valentía para intentarlo otra vez. No desde la terquedad, sino desde la guía del Espíritu. Y en ese impulso declaro restauración integral, espíritu levantado, alma apaciguada, cuerpo fortalecido, relaciones saneadas, misión renovada, por rematroción renovada. Y hago un llamamiento de fe a los cansados. No suelten la cuerda, no apaguen la lámpara, no pacten con la desesperanza. Porque el que prometió es fiel y su fidelidad no tiene fecha de vencimiento. Él te vio cuando lloraste en silencio en el baño, cuando te hasta el coraje frente al jefe injusto, cuando te sentiste un punto invisible en una sala llena, cuando el informe médico pareció una sentencia, cuando las cuentas no cerraron, cuando el amigo traicionó, cuando la puerta se cerró en la cara. Él lo vio todo, y no para humillarte, sino para rehacerte con mayor gloria. Y por eso declaro que lo que parecía final es comienzo. Lo que parecía pérdida es semilla. Lo que parecía fractura es soldadura más fuerte. Lo que parecía vergüenza es un testimonio en construcción. Y a medida que estas palabras entran, envío paz a los neurotransmisores, descanso a la sinapsis, alivio a la tensión del cuello, sosiego a los latidos acelerados, y envío también coraje a la voluntad, porque hay días que no se ganan con euforia, sino con decisión, con ese sí pequeño pero consistente que repite el cielo. Y ese sí hoy es tuyo y lo sostendrás, porque no estás solo. Y para el que teme recaer, establezco vallado de gracia, alerta del Espíritu, amistades que sostienen, hábitos santos que reemplazan, hábitos tóxicos, disciplinas amables que construyen futuro. Y hablo sobre tu calendario. Días que antes eran repetición se volverán avance. Hablo sobre tu cama. Noches que antes eran combate se volverán cuna de visiones. Y hablo sobre tu puerta. Antes te traían malas noticias, ahora llegarán buenas nuevas. Y hablo sobre tu mesa.
Antes faltaba, ahora habrá exactamente lo necesario y a veces más. Y hablo sobre tu nombre. Antes te llamaban por lo que fallaste, ahora te llamarán por lo que Dios hizo en ti. Porque la historia no termina en el fracaso, sino en la redención. Y la redención no es concepto, sino persona. Y esa persona es Jesús, el que toca, el que sana, el que libera, el que restaura. Y mientras Él camina por este pasillo invisible, los demonios se apartan, la opresión retrocede, las manos temblorosas se estabilizan, los labios secos se encuentran cántico, los hombros se bajan porque el yugo se rompió por causa de la unción. Y en este mismo instante ordeno alineamiento. Que el propósito se alinee con los dones. Que las oportunidades se alineen con la obediencia. Que los recursos se alineen con la visión. Que la salud se alinee con la paz. Que la familia se alinee con el perdón. Que el futuro se alinee con tu palabra. Y como centinela espiritual aviso, vigila la puerta de la mente. No negocies con pensamientos prestados por el infierno. No bebas agua turbia cuando hay un río limpio corriendo del trono. Reemplaza cada no puedo por contigo sí. Cada no valgo por soy escogido. Cada se terminó por recién comienza. Y mantén el oído atento porque oirás pasos de esperanza subiendo las escaleras. Y verás señales pequeñas que serán anticipo de puertas grandes. Y cuando vuelvas a mirar, descubrirás que el lugar donde hoy tiemblas será el lugar desde donde mañana fortalecerás a otros. Porque el Dios de toda consolación te consuela para que consueles, te sana para que seas canal de sanidad, te libera para que liberes. Y en ese llamado te bendigo, te cubro, te envío y sigo clamando con expectativa, porque el cielo no está en silencio, porque tu historia está siendo reescrita, porque las cadenas ya cayeron y las imposibilidades ya empezaron a volverse posibles. Y así continúo declarando vida sobre tus huesos secos, risa sobre tu duelo, canto sobre tu silencio, valentía sobre tu timidez, dirección sobre tu confusión. Y mientras tanto sigo esperando con fe activa, con ojos abiertos, con manos listas, con corazón humilde, sabiendo que el que comenzó la buena obra la perfeccionará. Y que hoy, sí, hoy ya empezó a hacerlo en ti. Y mientras sigo hablando, Espíritu Santo, siento tu presencia moverse como viento recio, atravesando paredes invisibles, tocando almas que pensaban que ya no había nada que revivir. Y comienzo a declarar que el fuego que parecía apagado vuelve a arder, que los sueños archivados vuelven a despertar, que las promesas que parecían tardar comienzan a acelerarse, porque tú eres Dios de tiempo y propósito. Y cuando llega tu Kairos, todo lo que estaba detenido empieza a correr, todo lo que estaba marchito florece, todo lo que estaba roto se recompone. Y yo veo en lo espiritual como piezas dispersas comienzan a encajar, como si una mano divina reordenara el rompecabezas de la vida de tus hijos. Y mientras tanto, Señor, estoy consciente de las trampas mentales del enemigo que susurra: esto es emoción, esto no es para ti, tú no mereces tanto. Pero reprendo esas voces en el nombre de Jesús, porque no venimos por mérito sino por gracia. No nos sostenemos por fuerza sino por misericordia. Y esa misericordia está viva, extendida, palpable, abrazando a quien se siente indigno, levantando a quien se siente olvidado. Y testifico que mientras estas palabras resuenan, hay corazones latiendo distinto. Hay una paz que no se puede explicar. Hay un calor que sube por las manos de quien ora con fe. Hay lágrimas cayendo que no son de tristeza, sino de alivio. Y sé que ese alivio no es ilusión, es evidencia de tu toque. Porque cuando tú tocas, no solo sanas el cuerpo,
restauras la identidad, limpias la mente, quitas el polvo del alma y haces que la persona recuerde que sigue siendo tuya, que nunca dejó de ser amada, que sigue teniendo propósito aunque haya tropezado 100 veces. Y proclamo que ningún error es demasiado grande como para borrar un llamado. Ningún pecado arrepentido es demasiado oscuro como para que tu luz no lo disuelva. Ningún pasado es tan torcido que tú no puedas enderezarlo con un solo soplo. Y ahora mismo, Señor, sopla sobre huesos secos, sopla sobre matrimonios que se distanciaron, sopla sobre ministerios que se cansaron, sopla sobre jóvenes confundidos por tantas voces, sopla sobre adultos agotados por la rutina, sopla sobre ancianos que se sienten olvidados. Sopla sobre cada rincón donde el silencio se volvió carga. Sopla sobre los que piensan en rendirse y hazles sentir que aún hay más, que aún hay razones, que aún hay futuro. Porque tú no terminas donde nosotros creemos que se acabó. Tú apenas comienza donde la esperanza humana colapsa. Y por eso declaro sobre cada vida que escucha este clamor: algo está renaciendo, algo se está encendiendo, algo se está moviendo. Y no es su gestión, es el Espíritu de Dios respirando dentro, despertando el guerrero dormido, la mujer intercesora, el joven con propósito, el niño con promesa. Y al mismo tiempo denuncio el ataque del cansancio espiritual, ese que anestesia el alma, que roba el gozo, que convierte la oración en obligación. Hoy lo rompo con autoridad y declaro frescura, declaro gozo que brota sin explicación, declaro hambre santa que sustituye la distracción, declaro fuego que purifica. Y veo en el Espíritu que muchos que habían dejado de cantar volverán a hacerlo, que las gargantas cerradas por el dolor se abrirán, que los músicos volverán a tocar con pasión, que los predicadores volverán a hablar con lágrimas, que las iglesias volverán a vibrar con autenticidad, sin espectáculo, sin máscaras, solo con presencia real. Porque tú, Señor, no buscas perfección, buscas entrega. Y hoy muchos te la están dando de nuevo, quebrantados pero sinceros, cansados pero dispuestos, heridos pero esperanzados. Y tú recibes ese corazón contrito y no lo rechazas, lo tomas, lo restaura, lo llena de tu gloria. Y en ese intercambio divino veo cadenas caer como polvo, veo rostros iluminados, veo espíritus fortalecidos. Y en medio de eso también percibo la batalla en la mente, porque hay quienes están escuchando y una voz les dice: esto no durará. Pero yo les digo: sí durará. Porque lo que Dios comienza, Él mismo lo sostiene. No depende de tu fuerza, depende de su fidelidad. Y su fidelidad no cambia con el clima ni con tus emociones. Su fidelidad es roca firme. Y sobre esa roca te levantas hoy, no como víctima, sino como testigo de que aún hay milagros, de que aún hay poder, de que aún hay propósito. Y mientras te levantas, los demonios retroceden, las maldiciones se rompen, las puertas de hierro se abren, los caminos torcidos se enderezan y hay una orden divina recorriendo los cielos. Levántense, mis hijos, tomen su posición, no miren atrás, avancen hacia la tierra prometida. Y esa tierra no es geográfica, es espiritual, es emocional, es mental, es tu nueva temporada. Y el Señor dice que no repita los errores del pasado, porque te está enseñando a discernir los patrones, a detectar las trampas, a decir no a tiempo, a cuidar la paz como tesoro, a elegir bien tus alianzas, a moverte con sabiduría, a hablar con verdad, a actuar con gracia. Y mientras eso sucede, los cielos se abren sobre ti y cae aceite fresco, cae favor, cae revelación. Y lo que antes te costaba entender ahora se vuelve claro.
Lo que antes parecía caótico ahora tiene sentido, porque el Espíritu Santo está reordenando tu interior, y ese reordenamiento es parte del milagro. No solo cambia lo externo, cambia lo que piensas, lo que crees, lo que deseas, y cuando eso cambia, todo alrededor cambia también. Porque la transformación verdadera comienza dentro, y hoy esa transformación está en proceso. Aunque no lo veas todo, aunque aún duela, aunque haya lágrimas, aunque no tengas todas las respuestas, confía. Porque el alfarero no rompió tu vida para desecharte, la quebró para rehacerte, para hacerte más resistente al fuego, para que brilles con pureza nueva. Y mientras Él trabaja, tú espera, adora, respira, confía, y verás cómo lo que un día te pesaba, ahora te impulsa. Como lo que antes te lastimaba, ahora se convierte en testimonio. Como lo que el enemigo planeó para tu destrucción será usado para tu expansión. Y repito con autoridad, no se terminó, no se acabó, apenas comienza. Y en los próximos días verás señales pequeñas, encuentros inesperados, palabras que te confirmarán, circunstancias que se alinearán, y sabrás que era Él, que siempre fue Él, que nunca te soltó, que nunca te olvidó. Y en ese reconocimiento se desatará sobre ti un gozo que no proviene de lo visible, un gozo que no depende del saldo, ni de la aprobación, ni del aplauso, sino de la certeza de saber que Dios está contigo, que el cielo te respalda, que la puerta del infierno no prevalecerán. Y por eso te levantas, respiras profundo y dices: voy otra vez, creo otra vez, confío otra vez. Y ese otra vez mueve los cielos, ese otra vez provoca lluvia, ese otra vez convoca ángeles, ese otra vez cambia tu atmósfera. Y mientras pronuncio esto, siento que el Espíritu se mueve como corriente eléctrica, tocando corazones fríos y encendiéndolos, derritiendo capas de resentimiento, arrancando raíces de amargura, sanando memorias dolorosas y devolviendo la inocencia perdida. Porque para ver milagros hay que volver a creer como niños. Hay que volver a soñar sin miedo. Hay que volver a confiar aunque no entendamos. Y eso está sucediendo ahora, en tiempo real, en este mismo instante, en esta oración viva que no termina. Porque el fluir del Espíritu no conoce punto final. Y mientras el Espíritu sigue fluyendo, se levanta en mi interior una urgencia santa, una carga gloriosa por aquellos que aún están en el borde, aquellos que miran el abismo del desánimo y sienten que un paso más podría hacerlos caer. Pero en este momento el Señor extiende su mano invisible y te sostiene, te afirma, te dice: no temas, porque aunque la tormenta ruge y las olas golpean, Él está en la barca. Y cuando Él está en la barca, la tormenta puede rugir, pero no te hunde. Puede gritar, pero no te destruye. Porque hay una autoridad sobre ti que calma vientos, que detiene huracanes, que reprende tempestades. Y hoy esa autoridad se activa dentro de ti, no como un grito humano, sino como un rugido del Espíritu. Y ese rugido rompe el miedo, el trauma, el dolor, el recuerdo de la traición, el peso de la pérdida. Y con ese rugido espiritual te levantas, te sacudes el polvo, miras al cielo y ves que aún hay luz, ves que la oscuridad no venció, ves que la sombra del enemigo se desvanece. Porque donde hay luz no puede haber tinieblas, y esa luz eres tú en Cristo, portador de esperanza, portador de fuego, portador de propósito. Aunque no lo sientas, aunque no lo creas, aunque la gente no lo vea, el cielo sí lo sabe, y por eso te preservó, por eso te mantuvo, por eso no moriste en aquel intento, por eso saliste del accidente, por eso sobreviviste a la tristeza, por eso tu corazón aún late, porque hay propósito en tu latido,
Hay asignación en tu respiración y hoy esa asignación se despierta, se sacude, se activa, se fortalece, y mientras lo hace, los demonios tiemblan porque saben que no pudieron contigo, saben que su estrategia falló, saben que el veneno de la culpa no te mató, saben que la soledad no te quebró, saben que la pobreza no te definió, saben que la ansiedad no te dominó. Porque dentro de ti hay un fuego inextinguible. El mismo fuego que descendió en Pentecostés, el mismo que incendió corazones y cambió ciudades. Ese fuego está ardiendo ahora, purificando lo que debe morir, avivando lo que debe vivir. Y mientras arde, escucho una voz celestial que dice: no temas al proceso, porque el proceso no es castigo, es preparación. No es ruina, es proceso, no es ruina, es refuerzo. Y mientras más fuerte fue la presión, más firme será tu estructura. Porque el oro no se forma en comodidad, sino en fuego. Y tú, Señor, estás usando el fuego para revelar el valor oculto, para sacar brillo donde había óxido, para demostrar que tu hijo no es débil, que tu hija no es frágil, que hay acero espiritual en su columna, que hay fe en sus huesos, que hay gloria en su historia. Y yo profetizo que de esta temporada saldrán testimonios inmensos, que los que hoy lloran mañana reirán, que los que hoy callan mañana proclamarán, que los que hoy se esconden mañana brillarán. Y esa luz no será ego, será reflejo de tu gloria, reflejo de tu fidelidad, reflejo de lo imposible vuelto realidad, porque tú transformas la miseria en ministerio, la herida en sabiduría, el dolor en compasión, y no hay lágrima desperdiciada. Cada lágrima que cayó en soledad fue recogida en tus manos y convertida en semilla de poder, y esa semilla germina hoy. Se abre paso entre la tierra dura del sufrimiento y comienza a brotar un tallo verde de esperanza, un renuevo de fe, un brote de alegría. Y así como la tierra no puede detener la semilla, las circunstancias no pueden detener tu propósito, porque lo que nace de Dios no depende del clima. Florece aún en el desierto, florece en la escasez, florece en el rechazo, florece en la noche más oscura. Y tú estás enseñando a tus hijos a florecer bajo presión, a cantar en el valle, a reír en la prueba, a creer cuando nada tiene sentido, porque esa es la fe que mueve montañas, la que no se rinde, la que no necesita ver para actuar. Y hoy esa fe se multiplica, se expande, contagia, atraviesa muros, rompe barreras generacionales y empieza a tocar familias enteras. Matrimonios que estaban a punto de separarse comienzan a sentir compasión nueva. Hijos que estaban rebeldes comienzan a ablandarse, padres ausentes comienzan a regresar, corazones fríos comienzan a sentir calor. Y no es manipulación, es intervención divina. Porque donde no llega el consejo, llega la presencia. Donde no entra la lógica, entra la gloria. Y esa gloria está ahora llenando casas, tocando cuerpos, removiendo cargas, liberando conciencias, restaurando memorias. Y mientras lo hace, escucho cadenas caer también en lo financiero, en lo profesional, en lo académico, porque el enemigo quiso bloquear la provisión. Quiso hacerte creer que todo se cerró, que no hay más puertas. Pero el Señor dice: no te enfoques en la puerta cerrada, mira la que estoy abriendo. Y esa puerta nueva tiene forma de oportunidad, de conexión divina, de idea creativa, de estrategia, que vendrá a tu mente de madrugada. Y cuando llegue, sabrás que fuiste tú y no fuiste tú, porque vendrá con paz, con certeza, con confirmación. Y esa idea cambiará tu historia. Y lo que era escasez se volverá testimonio de abundancia. No para vanagloria, sino para bendición, para sostener otros, para demostrar que mi reino suple a los que me buscan.
Y mientras eso se cumple, el enemigo intentará sembrar distracción, ruido, cansancio, desánimo, pero no lo lograrás, enemigo, porque hay una muralla de intercesión rodeando a los hijos de Dios. Hay ángeles estacionados en las esquinas, hay fuego espiritual en los umbrales, y donde hay fuego no entra serpiente. Donde hay oración no prospera el veneno. Donde hay adoración no hay espacio para el temor. Y ahora mismo declaro que cada casa que se une en fe se vuelve altar. Que cada palabra que sale de boca de un creyente se vuelve espada. Que cada lágrima derramada se vuelve aceite. Y que cada respiración se vuelve alabanza. Porque cuando el alma adora, el infierno retrocede. Y mientras se levanta esta atmósfera, siento que la gloria aumenta. Que los cuerpos cansados se fortalecen, que las mentes confusas se aclaran, que los corazones rotos se reconstruyen, que las esperanzas marchitas se levantan. Y sobre todo siento que Jesús está caminando en medio, tocando hombros, mirando ojos, susurrando al oído: yo estoy aquí. Y cuando Él dice eso, todo cambia. Porque su presencia es medicina, su palabra es vida, su toque es suficiente. Y en ese toque hay salvación, hay perdón, hay renovación, hay descanso, hay propósito, hay poder, y ese poder ahora mismo está descendiendo sobre cada oyente, llenando cada hueco, llenando cada vacío, restaurando cada grieta, levantando cada área caída. Y por eso sigo orando sin cesar, sin pausa, sin cierre. Porque la obra aún está en curso y no me detendré hasta ver plenitud, hasta ver libertad total, hasta ver cadenas rotas y corazones encendidos por completo. Porque sé que el que prometió lo hará, y su palabra no regresa vacía, su promesa no caduca, su amor no se agota. Y mientras más hablo, más siento que los cielos se abren y el aceite corre, que el vino nuevo fluye, que el gozo retorna, que la fe se renueva. Y que la victoria ya comenzó a manifestarse, invisible pero real, silenciosa pero poderosa. Porque así actúa Dios: en lo secreto primero, en lo visible después, en lo íntimo primero, en lo público después. Y eso mismo está ocurriendo ahora en tu interior, donde la batalla era más dura. Ahí mismo, ahí donde el enemigo te atacó con más fuerza, ahí está cayendo la gloria, ahí está fluyendo la sanidad, ahí está surgiendo la fortaleza. Y no hay demonio que pueda impedirlo, porque lo que Dios decretó ya está hecho, ya fue firmado en el cielo y se cumplirá en la tierra. Y ahora, mientras la atmósfera sigue cargada de tu gloria, siento, Señor, que se están rompiendo decretos antiguos, palabras dichas en momentos de dolor que abrieron puertas equivocadas, pensamientos repetidos que formaron fortalezas mentales. Y en el nombre de Jesús las derribo una por una, hasta que no quede argumento que se levante contra el conocimiento de Dios. Hasta que no quede voz contraria que domine el corazón. Porque hoy el Espíritu Santo toma el control de la narrativa interna, toma el volante de la mente, cambia los pensamientos de ruina por pensamientos de esperanza, de derrota por victoria, de abandono por propósito. Y esa reprogramación espiritual está ocurriendo ahora, mientras el cielo escribe una nueva historia sobre la tuya. Mientras el Padre borra con amor las líneas del pasado que no representaban su plan, y escribe con tinta de sangre redentora nuevas promesas, nuevos caminos, nuevos comienzos. Y en medio de esa escritura celestial escucho su voz diciendo: hijo, hija, ya no eres lo que fuiste, eres lo que estoy formando. Y en ese instante la vergüenza se disuelve, el peso del error se desprende, la identidad se restaura y comienzas a caminar no como sobreviviente, sino como heredero. Heredero de gracia, heredero de promesa, heredero de autoridad. Porque el mismo Espíritu que resucitó a Cristo de los muertos habita en ti. Y ese Espíritu no duerme, no se apaga, no retrocede. Ese Espíritu se mueve, intercede, guía, fortalece.
Y aunque el enemigo ha intentado apagarlo con duda, el fuego vuelve a arder, más fuerte, más puro, más consciente. Y en ese fuego veo surgir una generación despierta, sin miedo a orar con poder, sin vergüenza de creer en milagros, sin temor de proclamar tu nombre. Una generación que se levanta desde el polvo con los ojos llenos de luz, los labios llenos de verdad y el corazón lleno de amor. Y declaro que esta generación no será confundida, no será domesticada por el sistema, no será manipulada por las redes, porque hay un avivamiento interior naciendo en cada uno, un fuego incontrolable que no necesita templo, que no necesita escenario, que no necesita permiso, solo necesita un corazón rendido. Y ese corazón está aquí, latiendo, llorando, creyendo, gritando desde lo profundo: hazlo otra vez, Señor, y tú lo harás, porque no eres hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirte, porque lo que dijiste se cumplirá, aunque haya tardado, aunque haya parecido imposible, aunque el calendario diga que no, tú dirás que sí. Y cuando tú dices que sí, se abre el mar, cae el muro, se seca la lágrima, resucita el muerto, vuelve el color al rostro, y la voz que antes temblaba ahora canta. Y ese canto será testimonio vivo de tu fidelidad, y muchos escucharán y dirán: ¿cómo lo logró? Y sabrán que fue tu mano, que fue tu poder, que fue tu favor, que fue tu presencia, porque nadie puede resistir a tu toque. Y mientras sigues tocando, siento que hay liberación emocional masiva, traumas antiguos saliendo a la superficie para ser sanados, recuerdos enterrados siendo restaurados, almas que llevaban máscaras quitándoselas sin miedo, corazones que no se atrevían a llorar soltando el llanto y recibiendo alivio, porque la care, 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 porque la care. Tú no sanas ocultando, tú sanas revelando, tú no curas negando, tú curas enfrentando con amor. Y eso está pasando ahora, con cada palabra, con cada suspiro, con cada pensamiento que se rinde, porque el enemigo no puede mantener preso lo que ya entregó su corazón, no puede retener a quien ya soltó el control. Y por eso hoy las prisiones mentales se abren, los grilletes emocionales se rompen, las culpas generacionales se detienen, y una nueva identidad se levanta, segura, firme, limpia, sostenida por tu gracia. Y en esa gracia hay descanso, hay reposo, hay fuerza que no depende del cansancio, hay gozo que no depende de la circunstancia, hay amor que no depende del merecimiento. Y en ese amor nos afirmamos, y en ese amor respiramos, y en ese amor caminamos. Y desde ese amor declaramos que el ciclo del sufrimiento sin sentido termina, que el dolor empieza a tener propósito, que la herida se vuelve fuente, que el quebranto se convierte en mensaje, y que lo que antes fue caos ahora es altar, porque donde hubo lágrimas ahora hay fuego, donde hubo ruina ahora hay raíz, donde hubo silencio ahora hay voz, y esa voz proclama con autoridad: soy libre, soy sano, soy restaurado, soy elegido. Y mientras esas palabras se pronuncian en la tierra, el cielo responde con trueno, con resplandor, con señal, con respuesta tangible, con aceleración sobrenatural. Y todo lo que estaba detenido comienza a moverse. Puertas cerradas por años se destraban, permisos negados se aprueban, relaciones rotas se reconcilian, hijos alejados llaman, padres perdonan, amistades se restauran, y no por coincidencia, sino porque el reino de Dios ha invadido el terreno humano. Y cuando el reino invade, no hay fuerza contraria que prevalezca, no hay argumento que lo resista, no hay infierno que lo soporte. Y esa invasión gloriosa está ocurriendo ahora.
en hogares sencillos, en hospitales, en oficinas, en cárceles, en calles, en todo lugar donde alguien clama con fe. Porque tú no buscas templos de piedra, buscas corazones vivos. Y hoy esos corazones se encienden, se unifican, se alinean, se funden en un mismo clamor que sube como incienso puro ante tu trono. Y ese clamor provoca respuesta, porque el cielo se conmueve con la fe sincera. Y la fe que nace del quebranto es la más poderosa, la que atrae la gloria, la que abre portales de bendición, la que convoca ángeles, la que cambia el destino. Y mientras esto ocurre, Espíritu Santo sigue llenando, sigue saturando, sigue renovando, sigue liberando, porque aún hay más, aún hay corazones por tocar, aún hay heridas por cerrar, aún hay promesas por cumplir, aún hay milagros por manifestarse. Y no nos detenemos, seguimos orando, seguimos creyendo, seguimos esperando, porque el que espera en ti nunca será avergonzado. Y mientras esperamos, no lo hacemos en silencio, lo hacemos adorando, lo hacemos sirviendo, lo hacemos confiando, porque sabemos que tu gloria no se atrasa, solo se prepara para irrumpir en el momento perfecto. Y ese momento está muy cerca, tan cerca que el alma lo percibe antes de verlo, tan cerca que el cuerpo lo siente como escalofrío, tan cerca que el espíritu lo celebra antes de entenderlo, porque lo sobrenatural ya está tocando lo natural, lo invisible ya está empujando lo visible. Y pronto veremos lo que tanto oramos, pronto veremos lo que tanto creímos, pronto veremos lo que parecía imposible manifestarse con poder. Y siento en este momento que el Espíritu de Dios empieza a moverse con una precisión quirúrgica, entrando en los lugares más profundos del alma, donde la razón no llega, donde ni siquiera las palabras han podido expresar el dolor. Y ahí, en ese rincón silencioso que nadie conoce, donde habita la herida que formó la desconfianza, la pérdida, la traición o el abuso, ahí entra la luz de Cristo, suave pero poderosa, dulce pero firme, y comienza a remover capas de oscuridad, comienza a desatar los nudos del alma, comienza a limpiar las memorias impregnadas de miedo. Y mientras lo hace, se oye el sonido de cadenas cayendo, de cargas soltándose, de prisiones internas abriéndose, porque el amor perfecto está echando fuera todo temor. Y ese amor no se puede explicar, solo se puede sentir, porque viene de una fuente que no se agota, de un Padre que no cambia, de un Salvador que no se rinde, de un Espíritu que no abandona. Y mientras ese amor fluye, los corazones que estaban duros se ablandan, los que estaban confundidos reciben claridad, los que estaban vacíos comienzan a llenarse, los que estaban agotados reciben energía, y los que estaban rotos comienzan a sentir que aún pueden volver a amar, que aún pueden volver a confiar, que aún pueden volver a reír, porque tú, Señor, no solo restauras lo visible, restauras la capacidad de sentir, de creer, de esperar, de vivir con propósito.